Señor, te doy gracias por este día, Padre. Esta enseñanza la coloco en tus preciosas manos. Que tu Santo Espíritu sea enseñándola. Hoy le hablo a los espíritus escogidos desde antes de la fundación del mundo, porque es el tiempo. En la última enseñanza estaba diciendo que en Mateo 11:25 dice, esta enseñanza está en la Biblia, la Nueva Versión Internacional. En Mateo 11:25 dice, en el tiempo que Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños, a nosotros. Esta enseñanza va a hacer una diferencia entre el temor de Dios, la reverencia a Dios y el miedo y el terror del ángel caído. Este se llamaba el ángel caído, el ángel de luz, pero ahora es un ángel apagado. Entonces no vamos a decir otra cosa sino eso. Entonces, con relación a eso vamos a ir a Isaías 11 del 2 al 3. En Isaías 11 del 12 al 3 dice, versículo 2 dice, el Espíritu del Señor reposará sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesucristo. El Espíritu de sabiduría reposará sobre él. El Espíritu de entendimiento reposará sobre él. El Espíritu de consejo reposará sobre él. El Espíritu de poder reposará sobre ¿quién? Sobre él. El Espíritu de conocimiento reposará sobre ¿quién? Sobre él. Y el Espíritu de temor del Señor reposará sobre ¿quién? Sobre él. Resulta que nosotros somos uno con él, porque él nos hizo aceptos. Él se entregó por nosotros en la cruz y Él, Jesucristo, y nosotros somos uno solo. Somos su cuerpo, somos su novia. Entonces Él está hablando del cuerpo de Cristo. Él está hablando a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a los que conocen de Él. Él se deleitará, dice el versículo 3, Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias. Él nos está hablando que no va a juzgar por lo que otros le digan o por las apariencias. Él va a juzgarte por lo que tienes dentro de tu corazón. Hebreos 12:28 dice, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por Él, por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Nosotros debemos ser temerosos de cada palabra que sale de nuestra boca. Debemos ser temerosos a cometer un error. Pero ¿cómo se sabe si yo soy temerosa? Cuando yo voy por la calle y entro a un supermercado, resulta que hay unas uvas muy deliciosas, pero cuando yo tengo este temor del Señor, ya no hago lo mismo que antes. Me comía la uva, porque pues en un supermercado no te van a pelear por una uva. Pero dentro de mí, el temor del Señor me va a decir que no está bien que yo tome esa uva. Entonces, ese es el temor. Cuando yo voy, ya antes me comía la uva sin que me tuviera remordimiento, pero ahora que voy a coger la uva, siento que ese temor, ese
temor a Dios, o sea, eso de ofender a Dios, ¿cierto? Sería tremendo si yo me como la uva aún sabiendo que adentro ahí tengo una conciencia que me está diciendo, no la tomes. Entonces, eso dice que debemos tener un temor reverente. Reverente también es cuando nos referimos a Él. Debemos tener respeto por su nombre. El nombre de Jesús. Todos saben que Jesús es el Padre también. El Padre se llama Jesús porque son uno solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el nombre de Él es Jesucristo. Porque Él dice en Deuteronomio 13:4, dice, solamente el Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécele y sírvele y permanece fiel a Él. Nosotros debemos estar siempre fieles a Él. El Salmo 33:8 dice, tema toda la tierra, el Señor, hónrelo todos los pueblos del mundo. En Proverbios 9:10 dice, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conoce al santo, tener discernimiento. Si conozco a Dios, debo tener discernimiento y debo ser temerosa. Entonces, cuando yo voy a coger la uva, ¿cierto? Ya tengo un discernimiento de qué está bien y qué está mal. En Proverbios 16:6, con amor y verdad se perdona el pecado y con temor del Señor se evita el mal. Es verdad, se evita el mal. En Proverbios 3, del 7 al 8, nos dice, no seas sabio en tu propia opinión. A veces nosotros nos creemos sabios y decimos, Dios me dijo, Dios me puso esta revelación. Debemos ser sabios. Dios, a través de su palabra, nos revela qué es y qué no es. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Nosotros cuando no conocemos del temor de Dios, decimos a todo lo malo bueno y a lo bueno malo. Decimos que es bueno estar hablando del prójimo, pero que lo hacemos. Decimos una pequeña mentirita, pero que es poquita. No. Al igual que al tomar la uva, el pecado pequeño es igual a uno grande. Si yo robo una uva, voy a robar algo muy grande, pero es igual delante del Señor. Si yo hablo una palabra mal de una persona, es igual que si yo hiciera muchas palabras sobre esa persona. Entonces dice, esto influenciará salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. También dice en Proverbios 14:26, el temor del Señor es un baluarte seguro que te sirve de refugio, que sirve de refugio a los hijos. Si yo soy temerosa, mis hijos van a ser guardados, ¿verdad? ¿Cuántos saben eso? Yo sí he sabido que mis hijos sean guardados porque he sido temerosa del Señor. Y muchas veces me los ha guardado de accidentes, de malas elecciones. Los ha guardado. Y doy fe de que si soy temerosa de Dios, Él es un Dios tan hermoso que nos respalda en todo tiempo. En el Salmo
145:19 dice: cumple los deseos de quienes le temen, atiende a su clamor y los salva. Él lo está diciendo, yo no. Dice que Él cumple los deseos de quienes le temen, atiende a su clamor y ¿qué? Los salva. Es hermoso, ¿verdad? Entonces debemos ser temerosos. En Proverbios 19:23 dice: el temor del Señor conduce a la vida, da vida a un sueño tranquilo y evita los problemas. Es verdad, Dios nos evita los problemas cuando somos temerosos. Él nos manda ángeles alrededor. Él nos suple conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y Él nos da aliento fresco cada mañana. El temor, dice en Proverbios 10:27, dice: el temor del Señor prolonga la vida, pero los años del malvado se acortarán. El Salmo 91 en esta versión es hermoso. Quiero leerlo con ustedes y quiero que ustedes lo aprendan para que cuando ustedes estén en temor, Dios los guarde. Dice el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarme de las trampas del cazador y de las mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuele al día, ni la peste que acecha en las sombras, ni las plagas que destruyen al mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantará para que no tropiece con piedra alguna. ¿Ven qué hermoso ese salmo? El 91 dice, el 91:13 dice: aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes, lo librará porque el Señor se acoge a mí. Dice: lo libraré porque Él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. ¿Cuál es el nombre que nosotros conocemos de Él? Jesucristo. Jesucristo, Jesús es el nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Realmente eso es lo que está enseñando el Señor, que aprendamos del temor de Dios. Ya les daré una enseñanza más adelante sobre qué es el miedo, porque el miedo y el temor no son iguales. El miedo es el terror que siembra una persona. Si yo tengo en mi hogar un esposo, mi esposo grita, me golpea,
me maldice a mis hijos. Lo peor en la vida que existe es su esposa y sus hijos. Y ese hombre se convierte en el dictador de su casa. Es grosero, es atarbán, es celoso y es amador de sí mismo. ¿Por qué lo conocen? Yo lo conozco. Yo conozco de ese miedo. Yo conozco de ese miedo porque yo lo he sufrido. Yo conozco de ese miedo porque yo lo he vivido. Y ese miedo solamente se le dio a las fieras. ¿Sabían ustedes? Que la primera vez que Dios nombró el miedo, lo nombró el miedo lo nombró, ya te digo dónde. Vamos a ver, vamos a ir a Génesis. Génesis. No le voy a dedicar mucho tiempo al miedo porque dice que lo malo ni siquiera hace nombre. O sea que solamente es una enseñanza para que ustedes sepan que el miedo se le puso solamente a los animales y se nombra de primera vez en la caída. Dice que es la caída del ser humano y se nombra en Génesis porque dice aquí así, dice el siguiente. También la misma versión dice: el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y porque eso me esconde. Cuando nosotros tenemos miedo es cuando estamos en el mundo, cuando estamos teniendo miedo de que alguien nos va a hacer daño. Pero el miedo, Dios dice, lo da en Génesis 9. Vamos a ir a Génesis 9. Génesis 9. 9:2. Dice aquí así. Génesis 9:2 dice: todos los animales, dice, la única vez y la primera vez que Dios habla y dice: todos los animales de la tierra sentirán temor y respeto ante ustedes. ¿Quiénes son los que deben tener miedo? Los animales. Por eso es que en las casas nos tratan, por eso es que cuando el diablo, cuando ese espíritu malo entra en una persona, ese principado entra en una persona, hace que nos traten como animales, porque no conocen el temor de Dios y porque ellos nos van a tratar como animales. Esto lo dice, ¿en dónde? Lo dice en Génesis 9:2, dice, y voy a hacer mucho énfasis en esto. En Génesis 9, todos los animales de la tierra sentirán temor y respeto ante ustedes. Las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar, todos estarán bajo tu dominio. Por eso es que te tratan como un animal. Esa persona te va a tratar como un animal, porque Él quiere infundir miedo. Pero si nosotros tenemos el temor reverente a Dios, Él nos da la fuerza y no tendremos miedo. Podremos enfrentarlo y podremos pararnos delante de decir, Dios me dio la autoridad. Y te callas en el nombre de Jesús, porque Dios está conmigo. Y la palabra de Dios dice, lo que atamos en la tierra queda atado en el cielo. Debemos ayunar y atar esa persona que está representando la oscuridad. La atamos en la tierra, la atamos en el cielo y quitamos esa autoridad que Él ha tomado de las tinieblas. Hoy los bendigo, hoy declaro en sus casas que no habrán esos hombres y mujeres que humillen y los traten como animales. Hoy declaro que la palabra de Dios dice debemos tener un temor reverente a Dios. El único temor que debemos tener es el temor a Dios. Hoy declaramos que el temor de Dios
entra en nuestras vidas. Hoy declaramos que el espíritu de temor de Dios se aviva en nuestro cuerpo. Hoy declaramos que el espíritu de Jehová, el espíritu de Dios entra en nosotros. Ese es el primer espíritu. Dice que en nosotros solamente habitarán 7 espíritus. Si los contaron, 7 espíritus. ¿Cuáles son? Vamos a decir, ¿qué es lo que tiene que vivir en el hombre? Debe vivir en el hombre es el Espíritu de Dios. Espíritu de Dios 1. El Espíritu de sabiduría 2. El Espíritu de entendimiento 3. El Espíritu de consejo 4. El Espíritu de poder 5. El Espíritu de conocimiento 6. Y el Espíritu de temor de Jehová. Debemos ser temerosos a Jehová, a Dios, al primero, al último, al que es el alfa, el omega, al principio y el fin, al Rey de Reyes, al creador del cielo y de la tierra, al que Él es su único y Él es único en esta tierra. Él pagó un precio por ti, por mí, y por eso debemos tener un temor, una honra a Él. A Él nos postramos, a Él servimos, a Él nos dirigimos con respeto. A Él pedimos y clamamos, porque en Hechos 2 dijo, le dejó el Consolador, el Ayudador, quien nos ayuda en el tiempo de la aflicción, en el tiempo en que el enemigo quiere hacernos vivir tristeza, miedo y terror. El Espíritu de Dios. Entonces vamos a decirle, Espíritu Santo de Dios, entra en nosotros, ayúdanos en estos momentos de aflicción. Hoy te pido que me ayudes a entender tu palabra, a saber la diferencia entre el temor y el terror y el miedo, porque solo tú, Dios, que eres poderoso, grande y maravilloso, me puedes ayudar en esta hora. Yo levanto mis manos hacia ti, oh Dios, para alabarte y para glorificar tu nombre. Yo bendigo esta palabra, la envío porque es tu palabra, Señor, para edificar tu iglesia en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.